En el nombre del Señor Jesucristo. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esto no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. ¿Tú sabes qué es ser obediente? Ser obediente es aceptar y cumplir la voluntad que representa una autoridad para nosotros. Por ejemplo, Dios, tus padres, tus maestros, tu entrenador, el pastor, etc. En la Biblia podemos encontrar muchísimos llamados de atención dirigidos hacia la obediencia. Cada vez que la leo, encuentro muchas citas bíblicas que me recuerdan que debo obedecer, en primer lugar, a Dios, y como anteriormente les mencioné, los que representan una autoridad aquí en la tierra. Obediencia a su palabra. Obedecer a su palabra es obedecerle a Él. En ella encontraremos los pasos a seguir para vivir de una manera agradable delante de quien nos creó. No debemos limitarnos a leerla, sino a obedecerla. A Dios no lo vamos a impresionar teniendo una cantidad de privilegios en la iglesia o siendo lo más amables en donde vivimos. A Él le agradará muchísimo más saber que simplemente haces lo que Él quiere que hagas y te pide que hagas. Si dice que es lámpara a nuestros pies, significa que iluminará nuestros pasos. Ella nos dirá cómo ir, a dónde ir. Si quieres recibir ánimo, fortaleza, fe, paz, te invito a que la escudriñes. Obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo hacen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira a un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por lo contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, tomaremos muy en cuenta la autoridad que representan nuestros padres o tutores. Estas últimas personas son aquellas que tomaron el lugar de nuestros padres y se han encargado de cuidarte, educarte y guiarte. Obediencia a nuestros padres. A través de su palabra nos manda a obedecerles y a honrarles. Muchos hijos creen que los padres, por ser mayores de edad, son aburridos. Creen que las órdenes que nos dan son solamente para molestar. Creen que son personas sin sueños, sin anhelos, sin energía, solo para hacer difícil la vida de los hijos. Pero no es verdad. Y como ya se los escribí en una ocasión, lo único que ellos quieren para nosotros es lo mejor. Es muy, muy triste ver casos de hijos maltratando verbalmente a sus padres, despreciándoles, desobedeciéndoles, y más cuando Dios te advierte que debes honrarles. La Biblia dice que debes hacerlo con los dos, no solo con el que tú creas que se lo merece. Es cuestión de quien merece tu respeto o cariño, sino que debes obedecer lo que la palabra del Señor te manda a hacer si quieres que te vaya bien. Busquemos Efesios 6, del 1 al 3. En el nombre del Señor Jesucristo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También los
los pastores o líderes espirituales son autoridades dentro de la iglesia y han sido puestos por Dios. Significa que también debemos amarlos y respetarlos, reconociendo que trabajan para instruir y guiar nuestra vida espiritual. La Biblia dice al respecto. Busquemos Hebreos 13:17. En el nombre del Señor Jesucristo. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obediencia a las autoridades del país. Cada uno de los países cuentan con una autoridad que se encarga de velar por las personas que viven en él. A esta persona se la conoce como presidente, y después de él hay muchos más que son autoridades. A lo mejor alguien podrá pensar que está bien obedecer a los padres, está bien obedecer al pastor, está bien obedecer a Dios, pero obedecer a extraños, ¿por qué debo hacerlo si ni siquiera los conozco? La Biblia lo dice, y si es así, solo obedece. Busquemos Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué Dios nos pide que seamos obedientes? 1. Para poder bendecirnos. Dios quiere suplir nuestras necesidades, cumplir nuestros sueños, responder a nuestras oraciones, pero no podrá si no cumplimos lo que Él ha dejado escrito en su bendita palabra. 2. Para vencer al enemigo. Debemos entender que cuando no obedecemos, nos volvemos hijos rebeldes, y eso no le agrada nadita a Dios. Sobre todo porque hay que recordar que el primer rebelde en la historia fue Satanás. Así que él tratará de convencerte de que seas igual que él, y te hará creer que no es divertido de que estés obedeciendo. No lo escuches. Él es un desobediente y mentiroso. 3. Para que seamos como Jesús. El mayor ejemplo de la obediencia nos lo dio Jesús. Cuando Él vino a este mundo, no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Por lo que debemos imitarle sin dudar que lo que hacemos va a agradarle en gran manera. Si Jesús fue obediente y tú dices ser como Jesús, debes obedecer también. Decide hoy mismo caminar en obediencia y ya verás cómo la bendición y recompensa de Dios vendrá sobre tu vida. Demuestra que eres hijo de Dios obedeciendo, y no dudes que su favor estará todos los días en tu vida. Dios lo bendiga.